Buenas noches, ¿me escuchan? Ok, ¿qué tal? Buenas noches, soy el doctor Cristian Ore. Bueno, les voy a dar el tema de distocias y bueno, viene el tiempo también, a ver si hacemos puerperio, si no ya lo podemos hacer otro día, ¿ya? Bueno, el tema de distocias netamente es un tema que se enfoca en lo que es el trabajo de parto disfuncional o trabajo de parto anormal, ¿no? Entonces, tiene varias clasificaciones. En realidad tenemos que entender prácticamente acá las tres P's, ¿no? Entonces, el parto distóxico viene pues de la antigua Grecia, viene de una etimología que significa dis, que es difícil, y tocos, que es parto, ¿no? Entonces, hay muchas condiciones, ¿no? Una de las más frecuentes es una alteración, una desproporción cefalopélvica, ¿no? Una alteración del tamaño del bebé con una alteración entre la relación del tamaño de la madre, ¿no? Entonces, el parto distóxico, que es aquel parto difícil, es el que conlleva a una imposibilidad de poder dar parto por vía vaginal. La incidencia es difícil de determinar, aunque en nulíparas puede ser menos del 10%, pero es una de las principales causas de cesárea. Entre las distocias tenemos distocias dinámicas, que son aquellas que corresponden a los problemas del motor, es decir, de la potencia y las contracciones, ¿no? Tenemos distocias mecánicas, que son anomalías ya netamente del continente, que va a ser la pelvis, o netamente del móvil fetal, que es el feto, o de ambos, que es la desproporción feto-pelviana, ¿no? Para entender las distocias tenemos que saber las tres P's. Recuerden que para que se produzca un parto, tenemos que tener en consideración la potencia, es decir, la fuerza de las contracciones y la dilatación. Tenemos que tener en cuenta el pasaje o la pelvis, ¿no? Que es el canal del parto. Y tenemos que tener en cuenta el pasajero o el móvil, que es el feto, ¿no? El feto. Entonces, una anomalía en cualquiera de estos tres puntos nos va a dar una distocia, ¿no? Una anomalía del trabajo de parto. Vamos a empezar viendo las distocias dinámicas, que son aquellas distocias de la potencia, de la fuerza, ¿no? Recuerden que las contracciones tienen 4 parámetros importantes. Uno de ellos es el tono, es decir, cuál es la línea basal de la intensidad de estas contracciones, ¿no? Normalmente debe estar entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Otro punto en las contracciones son la intensidad, ¿no? Vemos las puntas largas, la intensidad de la contracción, aproximadamente 40 milímetros de mercurio, aunque ya durante el trabajo de parto pueden llegar hasta 80, 100 milímetros de mercurio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la frecuencia, número de contracciones en 10 minutos, ¿no? Por ejemplo, acá en 10 minutos vemos 3 contracciones en 10 minutos, ¿no? Frecuencia, ¿ya? Y finalmente tenemos que tener en cuenta la actividad uterina. La actividad viene a ser las unidades de Montevideo, ¿no? ¿Cómo las calculo? Multiplico la frecuencia por la intensidad, ¿no? 3 contracciones en 10 minutos por 40 milímetros de mercurio. 120 unidades de Montevideo son unas contracciones normales dentro de un trabajo de parto normal, ¿no? Las unidades de Montevideo pueden llegar hasta un valor de 250 dentro del trabajo de parto, teniendo en cuenta un valor de 90 a 250 para decir un parto normal, ¿no? Parto eutóxico. Entonces, las anomalías de la contracción de la fuerza pueden ser en 3 puntos, ¿no? Unas anomalías de la frecuencia, es decir, si tiene muchas contracciones, taquisistolia, más de 5 contracciones en 10 minutos. Si tiene pocas contracciones, bradisistolia, menos de 3 contracciones en 10 minutos. Si son muy intensas, hipersistolia, más de 50 milímetros de mercurio. Si son pobres de intensidad, hiposistolia, menos de 30 milímetros de mercurio. Si son muy fuertes en el tono, más de 12, hipertonía. Si son menos de 8, hipotonía, ¿no? Y si tienen una anomalía en la coordinación de la contracción, ¿no? Entonces, esto ya va a depender del número de marcapasos. Las incoordinaciones de primer grado son aquellas que tienen 2 marcapasos, ¿no? De segundo grado, aquellas que tienen 3 o más.
Inversión del gradiente cuando las contracciones son más intensas en la parte inferior del útero y la presencia de anillos de contracción que van a deformar la cavidad uterina y son zonas anulares de contracción uterina, ¿no? Entonces vamos a ir viendo una por una. Anomalías del tono, de la frecuencia o de la intensidad, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo? Principalmente los riesgos son la rotura uterina. Las distocias las voy a dividir para que no sea muy confuso en dos nada más. Las hipodinamias, que son que tengan poco tono, pocas número de contracciones o poca fuerza, y las hiperdinamias, ¿no? Que es lo contrario, mayor tono, mayor número de contracciones o mayor fuerza, ¿no? Hipertonía, taquisistolia o hipersistolia. Por ejemplo, veo esta imagen y la primera imagen yo veo unas contracciones normales, ¿no? Esto es una actividad uterina normal. Por ejemplo, este es un gráfico de 10 minutos. ¿Qué es lo que veo? 3 contracciones en 10 minutos, buen número. ¿Qué es lo que veo? Buen tono, menos de 10. Tono apropiado. ¿Qué más veo? La intensidad de la contracción está aproximadamente en 40, ¿no? 40 milímetros de mercurio, muy bueno. Entonces, es una actividad uterina normal, ¿no? Acá, ¿qué es lo que veo, por ejemplo? El tono bajo, ¿no? Cerca a 0. Hipotonía. Pero sí tienen buen número de contracciones, de buena intensidad, ¿no? Hipotonía. Acá, ¿qué veo? Lo contrario, ¿no? El tono de la intensidad de la contracción, alto, ¿no? Pero en número y en intensidad, normal. Hipertonía. ¿Qué es lo que veo acá? Bradisistolia, ¿no? Una sola contracción en 10 minutos. Menos de 3, bradisistolia, ¿no? ¿Qué es lo que veo acá? Taquisistolia. Estoy viendo 9 contracciones en 10 minutos, ¿no? Más de 5, taquisistolia. ¿Qué es lo que veo acá? Una hiposistolia, ¿no? 3 contracciones en 10 minutos, buen tono, pero una pobre intensidad, ¿no? Hiposistolia. Y acá veo lo contrario, ¿no? 3 contracciones en 10 minutos, buen tono, pero la intensidad de la contracción por encima de 80, ¿no? Hipersistolia, ¿no? Hipersistolia. Entonces, las hipodinamias pueden ser primarias si es que empiezan desde el trabajo de parto, o secundarias cuando se presentan ya durante el trabajo de parto, ¿no? Lo más frecuente en una hipodinamia primaria, es decir, desde el comienzo del trabajo de parto, una producción inadecuada de oxitocina, ¿no? Por causas hormonales, secreción exagerada de adrenalina por causa psicógena, causas mecánicas, por ejemplo, deficiente formación de las bolsas, sobredistensión uterina en casos de miomas o feto empodálico y causas anatómicas, ¿no? Como miomas o hipoplasia uterina. Y las secundarias, es decir, que ya empezó el trabajo de parto, pero de pronto las contracciones se volvieron pobres en poca intensidad, en número o en frecuencia. Eso principalmente sucede por un agotamiento de la fibra uterina muscular, ¿no? Agotamiento. O también por una desproporción cefalopélvica, ¿no? Aquí veo ejemplos, por ejemplo, la primera imagen, ¿qué es lo que estoy viendo? Veo en un trazado de lo que es 20 minutos. En 10 minutos simplemente hay 2 contracciones, ¿no? 2 contracciones, bradisistolia, pero la intensidad y el tono dentro de lo normal, ¿no? Aquí veo lo contrario, ¿no? En un trazado de 10 minutos veo más de 5 contracciones, ¿no? 6 contracciones. Taquisistolia, ¿no? Taquisistolia. La hiperdinamia, es decir, mayor fuerza, mayor intensidad, mayor tono, primaria si es que empieza al inicio de parto y secundaria después de haber empezado el trabajo de parto normal. Causas de la hiperdinamia primaria, tenemos la excitabilidad de los centros nerviosos del útero y mayor secreción de oxitocina. Y de la hiperdinamia secundaria, una administración inadecuada de oxitocina, ¿no? Es muy frecuente cuando estamos acentuando a una paciente, le estamos dando oxitocina y no estoy midiendo el goteo que le estoy dando o tal vez le estoy dando más gotas de la que amerita la paciente, pues las contracciones van a ser más intensas, ¿no? Hiperdinamia secundaria. También la presencia de un obstáculo mecánico, ¿no? Como la desproporción cefalopélvica o los tumores previos, ¿no? La hiperdinamia espontánea suele ser rara, pero es aquella que se asocia principalmente al parto precipitado, ¿no? Y se caracteriza por hipersistolia o taquisistolia, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Trazado de 10 minutos, más de 5 contracciones, de una intensidad muy alta, que llega a cerca a 100, ¿no? Parto precipitado. Acá, ¿qué es lo que estoy viendo? En la primera imagen.
¿Alguien quiere responder? Esto es un monitoreo fetal, ¿ya? La parte superior es lo que se ve de los latidos cardíacos fetales, ¿ya? Y la parte inferior corresponde a las contracciones uterinas, a la dinámica uterina, ¿no? Todo este trazado, toda la hoja dura 20 minutos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo acá? ¿Veo contracciones? No, ¿no? No hay contracciones. Asistolia, ¿no? Ninguna contracción. ¿Qué es lo que veo acá abajo, por ejemplo? Veo el tono, ¿no? Está a nivel de la línea, no, está por encima de la línea, ¿no? El tono en realidad está muy elevado acá en esta zona. Hipertonía, ¿no? Útero hipertónico, pues se suele asociar a sufrimiento fetal, ¿no? Veo como a la vez que sube la contracción, disminuyen los latidos del bebé, ¿no? Baja esa intensidad de la contracción, se recuperan sus latidos, ¿no? Hipertonía. ¿Qué es lo que estoy viendo acá en la primera imagen? ¿Alguien quiere participar? Nadie. Bueno, en la primera imagen lo que estamos viendo es en un trazado de 20 minutos, 2 contracciones, ¿no? O sea, una contracción en 10 minutos. ¿Cómo se llama eso? Bradisistolia, ¿no? Pocas contracciones. ¿Y qué es lo que veo abajo? Vean, noten, diferente, ¿no? En 20 minutos, en 10 minutos, ¿cuántas tengo? 2, 4, 7 contracciones, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Taquisistolia, ¿no? Taquisistolia. Acá, ¿qué es lo que estoy viendo? Contracciones bajitas, ¿no? De poca intensidad, pero tienen buen tono y buen número. Esto es una hiposistolia, ¿no? Poca intensidad. ¿Qué es lo que veo abajo? Una hipersistolia, porque las contracciones son intensas, están llegando casi a 90. Y en número, ¿no? Tengo más de 5 contracciones en 10 minutos. Taquisistolia, ¿no? Esta es una hiperdinamia y lo de arriba es una hipodinamia, ¿no? Ahora vemos las alteraciones de la conducción de la contracción, ¿no? Estos se llaman disdinamias, ¿no? Cualquier alteración del origen de la onda de la contracción se llama disdinamia. Recuerden que la contracción debe ir del fondo uterino hacia el nivel del segmento, ¿no? Y eso se llama triple gradiente descendiente, que está caracterizada por la intensidad, la propagación y la duración de la contracción. Una alteración en la triple gradiente, pues nos va a dar una disdinamia, ¿no? Podemos tener una inversión de la triple gradiente, una total o parcial. Y algo muy común son las incoordinaciones uterinas, ¿no? De primer grado si tengo 2 marcapasos o de segundo grado si tengo 3 o más marcapasos, ¿no? Entonces esta es la triple gradiente, ¿no? Las contracciones empiezan en las fibras musculares del fondo y se van dirigiendo hacia el segmento inferior, ¿no? Son más duraderas en el fondo que en el segmento inferior, son más intensas a nivel del fondo y la propagación suele ser con una dirección inferior, ¿no? Triple gradiente descendiente. ¿Qué son las incoordinaciones? Por ejemplo, acá veo una de primer grado, ¿no? Tengo un marcapaso en A, un marcapaso, pero veo una segunda contracción, ¿no? Segundo marcapaso en la contracción. Más de un marcapaso, ¿no? Un marcapaso. ¿Cómo se llama eso? Incoordinación de primer grado, ¿no? ¿Qué es lo que veo abajo? Veo acá una contracción, una pequeña, otra más, otra pequeña, y vuelve a ser igual, ¿no? Una contracción, una pequeña, otra y una más. Entonces acá tengo 4 marcapasos, ¿no? 4 ritmos diferentes de la contracción, una incoordinación de segundo grado, ¿no? ¿Qué son los anillos de contracción? Es la contracción justamente de una fibra uterina, de una fibra muscular. Uno de los más frecuentes es el anillo de Van, ¿no? Un anillo de retracción. Es un signo principal de rotura uterina, ¿no? Así se ve un anillo de Van, una barriguita normal, hinchada, y el abdomen en reloj de arena, formado por el anillo de Van, ¿no? Signo de inminencia rotura uterina, ¿no? Se rompe el útero, sale el bebito y sufrimiento fetal y de la madre, ¿no?
¿Cuál es el tratamiento entonces de las distocias de motor? De la hipodinamia primaria es, o sea, que las contracciones sean pobres, pues le doy oxitocina, ¿no? Para mejorar esas contracciones. De la hipodinamia secundaria, que ya es un agotamiento, tengo que hidratar a la paciente, puedo hacer una infusión de oxitocina, pero principalmente tengo que descartar desproporción cefalopélvica. Si hay DCP, cesárea, ¿no? De las hiperdinamias, es decir, aumento en la frecuencia, intensidad o tono de la contracción, poner a la paciente en lateralización izquierda, puedes usar anestésicos, beta-miméticos, amniorexia, romper la bolsa amniótica, tengo que descartar desproporción cefalopélvica, y si tengo algún signo de sufrimiento fetal agudo, tengo que realizar una cesárea, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento de las disdinamias, los problemas ya de la contracción, del ritmo? Si tengo una incoordinación o una inversión de la triple gradiente descendiente, sedación de la paciente, infusión de oxitocina para generar un solo marcapaso, rotura artificial de membranas, y si no hay mejoría o tengo sufrimiento, cesárea, ¿no? Y si encuentro un anillo de contracción, directamente va cesárea, ¿no? Por la inminencia de rotura uterina. Entonces, esos son los problemas de motor de potencia. Ahora vemos anomalías ya del trabajo de parto como tal, principalmente de la dilatación, ¿no? Recuerden que el trabajo de parto tiene pues 3 periodos, ¿no? El primer periodo es el periodo de dilatación, que tiene una fase latente y una fase activa, ¿no? ¿Cuánto debe durar la fase latente en una nulípara? Hasta 20 horas y en la multípara hasta 14 horas. Y la fase activa en una nulípara debe ser 1.2 centímetros por hora y en una multípara 1.5 centímetros por hora. El descenso debe ser 1 centímetro por hora y en una multípara 2 centímetros por hora. El periodo expulsivo debe durar de 90 a 120 minutos en la nulípara y 60 minutos en la multípara, es decir, la salida del bebé, y el alumbramiento, que es la placenta, 30 a 45 minutos, ¿no? Esa tabla está en base netamente a lo que dice Friedman, ¿no? Las curvas de Friedman, bueno, Friedman ya saben, es un médico, pues el padre de la obstetricia, médico estadounidense que realizó todo lo que conocemos sobre la obstetricia en los años 50, ¿no? En realidad la población que tenía Friedman era muy poca, menos de 500 pacientes, pero gracias a lo que ha estudiado conocemos sobre las fases, los tiempos y periodos del trabajo de parto, ¿no? Entonces Friedman dijo que la fase latente es aquella que dura más tiempo desde el inicio de la dilatación hasta que la paciente cumple 4 centímetros de dilatación, ¿no? Que la fase activa debe empezar en 4 centímetros y esta fase tiene 3 fases, ¿no? De aceleración, de máxima pendiente y de desaceleración. Cuando ya completa los 10 centímetros de dilatación, ¿qué es lo que sucede? Pasa el periodo expulsivo hasta que nace el bebito, ¿no? Esto es el segundo periodo. Y una vez que nace, ya se expulsa la placenta y eso es el alumbramiento, ¿no? Entonces, los trastornos del trabajo de parto van en base a estos tiempos que determinó Friedman, ¿no? Acá he encerrado solo los más importantes en realidad que deben de conocer. Uno de ellos es la fase latente prolongada, ¿no? Es decir, tengo una paciente con 2 centímetros de dilatación. ¿Cuánto tiempo puede estar en 2 centímetros? Si es nulípara, hasta 20 horas, ¿no? Y si es multípara, hasta 14 horas. Si sobrepasa este tiempo, esto ya se llama fase latente prolongada, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Infusión de oxitocina, acentuación o cesárea si fuera algún trastorno urgente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos también con respecto a la detención secundaria de la dilatación? ¿Qué es lo que vemos aquí, no? Cuando una paciente ya está en fase activa y se encuentra más de 2 horas en la misma dilatación, por ejemplo, está con 6 centímetros de dilatación y han pasado 2 horas y siguen 6, ya eso no es normal, eso se llama detención secundaria de la dilatación, ¿no? ¿Qué es esto? Más de 2 horas en el mismo tiempo, tanto en nulíparas como en multíparas, principalmente en la fase activa. Y la detención del descenso, ¿no? Va más de 1 hora que no desciende el bebé, también detención del descenso, ¿no? Entonces, estos dos son signos en los que uno debe valorar si hay desproporción cefalopélvica, ¿no? Que el diagnóstico es clínico, que ya lo vamos a ver.
Si tengo DCP, tengo que hacer cesárea, ¿no? De urgencia. Y si no hay DCP, puedo hacer infusión de oxitocina, ¿no? Oxitocina. Entonces, esos tres son los trastornos más frecuentes de la dilatación, ¿no? Da igual lo mismo. Entonces, fase latente normal, vemos cómo se prolonga, ¿no? Nulíparas, más de 20 horas, más de 14 horas, fase latente prolongada. Detención de la dilatación, ¿no? El paciente ya está en fase activa, pero no avanza, ¿no? Lleva más de 2 horas en el mismo tiempo en la dilatación, más de 2 horas. Detención secundaria de la dilatación. Interrupción del descenso, ¿no? El bebé debería bajar en esta curva, pero se estancó a este ritmo. Valorar siempre desproporción cefalopélvica en estas ocasiones, ¿no? Ahora recuerden también que estas son las curvas de Friedman, ¿no? Son curvas pues elaboradas en los años 50. Ya en los años 2000 existen curvas pues más modernas, ¿no? Una de ellas es las curvas de Zhang, que es un médico chino. Y bueno, fue publicado en este artículo que se llama Prevención Segura de las Cesáreas Primarias, ¿no? Del Colegio Americano de Ginecobstetricia y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, ¿no? ¿Qué son las curvas de Zhang? Estas, ¿no? Zhang es un médico chino que estudió a más de 10.000 pacientes, o sea, la validez de su estudio pues tiene mucho más que el estudio de Friedman de los años 50, ¿no? Claro, no hay cosas que cambian pues grotescamente, pero una de las que sí cambia es el tiempo de la fase activa, ¿no? Zhang nos dice que la fase activa no debería empezar en 4, sino en 6, ¿no? 6 centímetros es cuando recién ambas curvas, tanto en nulíparas como en multíparas, tienen una pendiente de aceleración mucho más prolongada, ¿no? O sea, la fase activa debería ser a partir de 6 centímetros de dilatación. Y eso lo demuestra con su estudio, ¿no? Que nos dice este cuadrito que es importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tengo una paciente nulípara para que dilate de 4 a 5 centímetros de dilatación. Pueden pasar entre 1 hora y 6 horas, ¿no? Porque 6 horas es el percentil 95, o sea, es decir, una paciente puede estar 6 horas en 4 centímetros de dilatación, sí, totalmente normal, gracias a lo que menciona Zhang, ¿no? Una multípara hasta 7 horas, y eso es algo normal. De 5 a 6 centímetros de dilatación, de 0.8 hasta 3 horas, ¿no? Pero a partir de 6, pues sí ya cumple esa curva que es menor a 2 horas, ¿no? De 0.6 a 2 horas. Entonces, lo que dice Zhang justamente es para disminuir el número de cesáreas primarias, ¿no? Cesárea primaria es cuando se hace una cesárea por primera vez. Cesárea iterativa es cuando ya tiene una cesárea esa paciente, ¿no? Entonces, las curvas de Zhang lo que buscan justamente es que usemos el punto de corte de 6 centímetros para disminuir esta tasa de dilatación, ¿no? Porque es algo muy frecuente, ¿no? Ver a pacientes que se están operando porque llevan pues más de 2 horas con 4 centímetros de dilatación, ¿no? Y ya le están considerando como detención de la dilatación. Pero acá estamos viendo que no, eso no es correcto y que, bueno, deberíamos empezar en 6, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice Zhang? Uno, que la fase latente prolongada, eso sí no ha cambiado, ¿no? Más de 20 horas en nulíparas y más de 14 en multíparas. Pero que estas dos no deben ser una indicación de cesárea, ¿no? Grado de recomendación 1B. Es decir, que si tengo una fase latente prolongada, debo inducir el parto, debo conducir con oxitocina, más no hacer una cesárea. ¿Qué me dice de la fase activa? Que la fase activa no debe empezar en 4, sino en 6, ¿no? Que es ya lo que está aceptando el Colegio Americano. Más de 6 centímetros, y con eso recién yo puedo diagnosticar una detención de la fase activa cuando mi paciente tiene más de 6 centímetros, tiene rotura de membranas, es decir, yo ya hice al menos una medida para que avance su parto, y tiene una de las siguientes, ¿no? Más de 4 horas que no haya avanzado su dilatación con contracciones adecuadas, o más de 6 horas con contracciones inadecuadas, ¿no? O sea, tengo que esperar todavía 4 horas en fase activa para recién considerar que es una detención de la dilatación, ¿no? A diferencia de lo que mencionaba Friedman, que solo debería esperar 2 horas, ¿no? ¿Qué más está cambiando? La segunda fase de parto, ¿no? El periodo expulsivo. Normalmente era 1 hora en multíparas, 2 horas en nulíparas. ¿Qué nos dice Zhang?
pues ahora para considerar una detención del segundo periodo, 3 horas en nulíparas, 2 horas en multíparas, ¿no? Y si tiene epidural, analgesia epidural, pues le sumo una hora más a cada uno, ¿no? 4 y 3 horas, ¿no? Definitivamente se puede esperar este tiempo, sí, siempre y cuando tenga una monitorización adecuada de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Obviamente si veo algún signo de sufrimiento fetal, pues no debería esperar, ¿no? ¿Qué es el parto precipitado? Aquel parto que se produce en menos de 3 horas, ¿no? Desde que empiezan las contracciones, la dilatación, y en 3 horas ya nació el bebé, parto precipitado. ¿Qué complicaciones nos da? Rotura uterina, desgarros, hemorragia posparto, embolia del líquido amniótico, hipoxia fetal, sufrimiento fetal y trauma obstétrico, ¿ya? Entonces, bueno, con respecto a las curvas de Sham, deberíamos utilizarlas, ¿no? Con mayor frecuencia para poder, evitar el número de cesáreas primarias, y es algo pues que ya se está utilizando en otros países, ¿no? Ahora vemos las distocias de canal de parto. Un momento. A ver, un minuto, chicos, un minuto.
Ya, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, a ver. Bueno, continuamos. El segundo tipo de distosia, ya hemos visto todo lo que es de la potencia, ¿no? Ahora tenemos que ver las distocias del pasaje, es decir, del canal de parto. El canal de parto puede ser de dos tipos, las distocias óseas, es decir, de la anomalía de los huesos, o las distocias blandas, ¿no? Del tejido blando. Entonces, bueno, esto ya han hecho la clasificación de la pelvimetría de Caldwell y Molloy. Caldwell y Molloy, pues ya saben que eran médicos radiólogos, ¿no? Y han especificado los 4 tipos de pelvis, entre ellas la ginecoide, la antropoide, el androide y la platipeloide, ¿no? La pelvis más apropiada para dar parto normal es la ginecoide y la menos apropiada, pues la platipeloide, ¿no? Entonces, es una clasificación que no es muy útil porque se basa netamente en radiografías, ¿no? Si yo quiero saber si una paciente está para pelvis, para parto normal o no, simplemente tengo que determinar si tiene una pelvis ginecoide adecuada para parto o si tiene una pelvis no ginecoide, o también llamada estrecha, ¿no? Entonces, cuando yo hago una evaluación de la pelvis, tengo que ver los diámetros, ¿no? Esto, bueno, ya han hecho un tema, pero ¿cómo recordar? Uno de los diámetros más importantes es el conjugado obstétrico, ¿no? Conjugado obstétrico, la medición de la parte posterior retropúbica a la parte del promontorio. ¿Cuánto debe medir? 10.5, ¿no? ¿Cómo la hallo? Restándole 1.5 al conjugado diagonal. Otras anomalías de la pelvis tenemos, pues, pacientes con escoliosis, lordosis, sifosis, fracturas a nivel de la pelvis, coxitis, secuela de poliomielitis, anomalías de la pelvis, ¿no? Por ejemplo, esta es una osteoartritis de pelvis, que se llama pelvis de Rover. Tenemos la pelvis de Litzmann, cuando hay ausencia de sacro. Y esta que vemos acá es la pelvis inflamada, ¿no? De Naegele. Se suele asociar bastante a tuberculosis, ¿no? Tenemos exostosis o neoplasias de la pelvis, también causan dificultad en trabajo de parto. Y anomalías de la pelvis blanda, anomalías del útero, ¿no? Por ejemplo, la que vemos acá, ¿no? Una malposición uterina, ¿no? Este no es un útero anteverso, sino retroverso, ¿no? O sea, un útero que se va hacia atrás, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que el bebito no va a bajar al canal de parto, ¿no? ¿Qué vemos acá abajo? Un mioma, ¿no? Este círculo acá es un mioma que está a nivel del cuello, ¿no? Impide que baje el bebé, ¿no? Distosia canal blando, ¿no? De útero, ¿por qué? Por miomas, ¿no? Distocias del cuello uterino, cuando es primaria si no hay antecedentes, o secundaria por lesiones o enfermedades previas, ¿no? Por ejemplo, alguna cirugía previa a nivel del cuello, ¿no? Lo que estamos viendo acá es cómo se está tratando de introducir el citocepillo de Papa Nicolau, pero no hay ingreso, ¿no? ¿Qué es esto? Una sinequia cervical, ¿no? O sea, el cuello está cerrado. ¿Qué va a generar eventualmente? Una distosia de cervix, pero no va a dilatar, ¿no? Distocias congénitas, tenemos traumatismos, cicatrices a nivel del cuello, edema de cuello uterino o neoplasias o cáncer de cuello uterino que tampoco pues permite un parto normal, ¿no? Las distocias de vulva, tenemos la presencia de tabiques, cirugías previas, cáncer de vagina, los famosos condilomas, ¿no? Que es lo que vemos acá en la primera imagen, que son verrugas genitales. Los condilomas solo son una indicación de cesárea si es que el condiloma está obstruyendo el canal de parto. Como vemos acá, ¿no? Demasiados condilomas que obstruyen el canal de parto. Esto sí, pues, va a cesárea, ¿no? ¿Qué vemos acá? Edemas vulvares, varices vulvares, que también eventualmente generan distocias del canal blando, ¿no? Y la desproporción cefalopélvica. La desproporción cefalopélvica es una desproporción entre el tamaño de la pelvis y el tamaño del feto, ¿no? Que va a impedir el pasaje del mismo sin riesgos por el canal de parto. El DCP es un diagnóstico clínico, ¿no? Puede ser que el bebito esté mal ubicado o sea muy grande, o puede ser que la mamá tenga una pelvis pues pequeña, ¿no? Para lo cual tengo que realizar lo siguiente, ¿no? Un examen abdominal, un examen pélvico y una pelvimetría clínica, ¿no?
como signos de DSP tengo un feto muy grande, tengo la maniobra de Pinar, que es el rebalse suprapúbico de la cabeza fetal, que es lo que veo acá, la primera imagen. Mi mano sobre la sínfisis de pubis, con la otra mano trato de introducir al bebito al canal de parto, pero al no penetrar, ¿qué hace? Golpea mi otra mano, ¿no? Sobre la sínfisis de pubis. Maniobra de Pinar. Pinar positivo, también conocida como quinta maniobra de Leopold, ¿no? Examen pélvico, tengo un cuello uterino que se retrae después de la amniotomía. O sea, le hago el corte de la bolsa y el cuellito se retrae, signo de DSP. Tengo edema de cuello uterino. Cabeza fetal que no se apoya bien al cérvix. Cabeza persistente sobre altura de presentación -2. El caput, el edema ya de la cabecita del bebé. Moldeamiento de la cabeza fetal, es decir, las suturas empiezan a cabalgarse. Deflexión de la cabeza, ¿no? Ya vemos los grados de deflexión. Asinclitismo, principalmente el posterior. Pujo materno antes de la dilatación completa. Desaceleraciones precoces, los DIP 1. Y la prueba de Hillis-Müller negativa o inversa, ¿no? Y finalmente tengo que hacer una pelvimetría. ¿Cómo es Hillis-Müller? Hillis-Müller negativo es esto. Con una mano empujo el fondo uterino y empujo al bebito así en su totalidad, ¿no? Si no se encaja y golpea con la sínfisis de pubis, Hillis-Müller negativo, ¿no? ¿Y cómo es el Hillis-Müller inverso? Con una mano haciendo tacto vaginal y la otra en el abdomen de la mamá. Trato de rechazar la presentación, ¿no? Empujo la cabeza del bebito hacia arriba. Si es fácilmente empujable y rechazable, Hillis-Müller inversa, ¿no? Pero si trata de empujarla y no se rechaza a pesar de que alguien hace presión suprapúbica, Hillis-Müller positivo, ¿no? Entonces, Hillis-Müller inversa y negativo son signos de DSP, ¿no? ¿Por qué se produce la desproporción cefalopélvica? Causas muy frecuentes maternas, pelvis estrecha, ¿no? Si la mamá es estrecha, no va a pasar el bebito. Y causas fetales, tengo un bebé muy grande, macrosomía fetal, hidrocefalia, distocia de hombros, tumores, ¿no? Anomalías congénitas como hidrotórax, bebé con ascitis, tumores sacrococcígeos, espina bífida, quistes dermoides en las mujercitas. Son causas de DSP. ¿Y qué más realiza una pelvimetría clínica? Bueno, como les dije, Caldwell y Molloy no me sirve a mí para el momento de actuar, ¿no? ¿Qué es lo que me sirve? Hacer un examen de pelvis, ¿no? Lo más común es que hagan esto, ¿no? ¿Cómo evalúa el estrecho superior? Lo único que tengo que tener en cuenta es que la única medición que yo puedo calcular, conjugado diagonal. No puedo hacer otra, ¿no? Introduzco mi mano así, tengo que saber cuánto mide mi mano del tercer dedo acá a la base del pulgar y del promontorio a la sínfisis de pubis que estoy tocando, conjugado diagonal. ¿Qué le hago? Le resto 1.5 y con eso obtengo el conjugado obstétrico, ¿no? En la pelvis media, ¿qué es lo que busco? Las espinas ciáticas, que son puntiagudas o son romas, ¿no? Si son puntiagudas, orienta más a pelvis estrecha, ¿no? ¿Qué más evalúo? La curvatura sacra, ¿no? El sacro debe ser cóncavo. Si tengo un sacro convexo o con exostosis, pelvis estrecha, ¿no? Y valorar el diámetro interespinoso, ¿no? Que también debe ser 10.5. Y a nivel de la pelvis inferior, ¿qué es lo que evalúo? La prominencia del coxis, el ángulo subpúbico que debe ser más de 90 grados y el diámetro biisquiático, ¿no? Con un puñito, diámetro biisquiático que debe ser más de 11, ¿no? ¿Cuándo la considero estrecha? Cuando es menos de 8. Entonces, ¿cuáles son los criterios para que digan pelvis estrecha? Conjugado diagonal menor de 12, curvatura sacrococcígea con exostosis, diámetro biciático menos de 9.5, el bisquiático menos de 8 y el ángulo subpúbico menos de 90. ¿Y qué es lo que se llama pelvis límite, ¿no? Que es algo que seguramente han escuchado o van a escuchar. Aquellas pelvis que no cumplen este criterio, ¿no? Lo que veníamos diciendo, ¿no? Hoy el diámetro bisquiático es menos de 8, es estrecho. Y el normal es 11. ¿Qué pasa si mi diámetro bisquiático yo le calculo en 10? ¿Cómo considero eso? No es ni ginecoide ni estrecha. Pelvis límite, ¿no?
pelvis límite. ¿Qué se hace con las pelvis límite? Una prueba de parto, ¿no? Se prueba a encajar el vértice fetal en 2 horas, ¿no? Siempre y cuando el bebé tenga buen bienestar, esté avanzando el trabajo de parto y las membranas estén íntegras, ¿no? Si es que avanza en esas 2 horas, podrías darle chance vaginal, pero si no avanza, ya consideras también esa pelvis límite como estrecha, ¿no? Si hay estrechez pélvica o desproporción cefalopélvica, el único manejo es la cesárea, ¿ya? Cesárea. Entonces, ya saben las distocias de potencia, ya saben las distocias del canal de parto. Ahora vemos las distocias del pasajero, ¿no? Del feto. Una de las más frecuentes son las deflexiones. Deflexión quiere decir que el bebito, en vez de flexionar la cabeza hacia su pecho, la está estirando, no está extendiendo la cabeza. ¿Y eso qué hace? Aumenta, pues, el diámetro que se va a presentar al canal de parto, por ende no pueden nacer por parto normal, ¿no? Causas fetales de deflexión: macrosomías, bebés pequeños, restricción de crecimiento, malformaciones fetales. Causas maternas: la estrechez pélvica, la multiparidad y las malformaciones uterinas. Causas ovulares: que tenga circular de cordón, cordón corto, placenta de inserción bajo, polidramnia, ¿no? Entonces acá veo los 3 grados de deflexión. El primero es lo que veo, es un parto de vértex, ¿no? Un parto eutóxico, parto normal, ¿no? El bebito está presentando el vértice fetal. ¿Qué diámetro está presentando el canal de parto? El suboccipito bregmático, ¿no? ¿Cuánto mide? 9.5. ¿Atraviesa el conjugado obstétrico que mide 10.5? Sí, ¿no? Tranquilamente. Ese es el parto normal. ¿Qué es lo que veo en la B? La deflexión de primer grado, que es la deflexión de sincipucio. Ya no está presentando el bregma, el vértex, sino el sincipucio. ¿Qué diámetro me está presentando este bebé? Occipito frontal, ¿no? ¿Cuánto mide? 12 centímetros. ¿A qué va? Cesárea, ¿no? La deflexión de segundo grado es la deflexión de frente, ¿no? Presentación de frente. ¿Qué es lo que tengo con el bebito? Me está presentando el diámetro occipito mentoniano. Occipito mentoniano. ¿Cuánto mide? 13.5, ¿no? No va a atravesar por el canal de parto, por eso las presentaciones de frente van de frente a sala, ¿no? De frente a cesárea. Y el último es la presentación de cara, ¿no? ¿Qué me está presentando la cara el bebé? Punto de referencia, el mentón, ¿no? ¿Qué diámetro me está presentando? Submento bregmático, ¿no? Submento bregmático. ¿Cuánto mide? 9.5. ¿Podría atravesarlo? Sí, pero depende de qué, de la posición del mentón, ¿no? Y eso vamos a verlo ahora. Entonces, la presentación de bregma o de sincipucio, pues es de las más raras, ¿no? Pero si hay DCP, van siempre a cesárea, ¿no? Porque mide 12 centímetros el diámetro occipito frontal. La deflexión de segundo grado, presentación de frente, como les dije, ¿qué punto está presentando? Occipito mentoniano, ¿no? ¿Cuánto mide? 13.5. ¿Va a pasar? No pasa. Bueno, ¿cuál es mi punto de referencia en la presentación de frente? La nariz. Si yo toco nariz, ese bebito está de frente, ¿no? ¿Qué se hace? Es de frente a cesárea. Y la presentación de cara o deflexión de tercer grado, ¿cuál es mi punto de referencia? El mentón, ¿no? Yo le hago tacto vaginal y toco el mentón del bebé. ¿Qué diámetro me presenta ahí? Submento bregmático. ¿Cuánto mide? 9.5. Mi pregunta va a ser, ¿pero es mento anterior o mento posterior, no? Si es mento anterior, le puedes dar chance vaginal a que gire, pero si es mento posterior, no, como lo que estamos viendo, ¿no? ¿A qué va ese bebito? A cesárea. Otro tipo de anomalía del bebito son los asinclitismos, ¿no? El sinclitismo es la equidistancia entre la sutura sagital del bebito y la distancia entre pubis y sacro, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Perfectamente alineado, ¿no? Una línea entre la sutura sagital y una línea media entre el pubis y el sacro, ¿no? Sinclitismo. ¿Qué es el asinclitismo? Obviamente una anomalía de la equidistancia, ¿no? Por ejemplo, acá que estoy viendo, la sutura sagital está más cerca al promontorio, ¿no? A la parte posterior que al pubis. ¿Cómo se llama esto? Asinclitismo anterior. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor, si la sutura sagital está más cerca a la parte posterior? ¿Por qué se llama asinclitismo anterior? Porque si yo hago tacto vaginal, ¿qué es lo que voy a sentir? El hueso parietal anterior. Por eso se llama asinclitismo anterior, cuando la sutura sagital está más cerca al promontorio.
Y acá lo contrario, ¿no? La sutura sagital está más cerca a la sínfisis del pubis, o sea, hacia adelante. ¿Cómo se llama esto? Asinclitismo posterior. ¿Por qué? Porque le hago tacto vaginal y ¿qué es lo que voy a sentir? El hueso parietal posterior, ¿no? Asinclitismo posterior, ¿ya? En caso de asinclitismo, van a cesárea, pues, ¿no? El asinclitismo anterior le puedes dar chance vaginal con una prueba de parto, pero es poco difícil, poco probable que pase a una cesárea, a un parto normal. Pero el posterior sí, siempre va a cesárea, ¿ya? Cesárea. Otra anomalía del feto es la malposición, ¿no? Tenemos el feto en transverso, ¿no? Bebito en transverso, causas multiparidad, parto prematuro, placenta previa, malformaciones, polidramias o pelvis estrecha, ¿no? ¿Qué se hace? Cesárea. Porque puede pasar esto, ¿no? El bebito en transverso empieza a dilatar, salida de alguna extremidad. Otra mal posición, mal presentación, la presentación en podálico, ¿no? 3 tipos de podálico, lo que estamos viendo. Nalgas francas, presentación completa y presentación incompleta, ¿no? Nalgas francas está presentando solo el potito al canal de parto, ¿no? Presentación completa, potito y miembros inferiores. Y la presentación incompleta, un pie extendido, un pie flexionado, incompleto, ¿no? ¿Quiénes tienen más riesgo de feto en podálico? Prematuros, anomalías congénitas, aneuploidías, restricción del crecimiento intrauterino, embarazo múltiple y el sexo fetal femenino, ¿no? Y factores maternos, anomalías uterinas, fibromas uterinos, parto por cesárea previa, edad materna más avanzada, multiparidad, embarazo previo con presentación en podálico y placenta previa, ¿no? La pregunta es, ¿le puedo dar chance vaginal a un podálico? La respuesta es sí, ¿no? Sí le puedes dar chance vaginal, pero tiene que cumplir estos criterios. El bebé tiene que estar en presentación de nalgas franca o completa. Tiene que tener un peso entre 2.500 a 4.000 gramos y la cabeza fetal debe estar flexionada. Además, la pelvis debe ser buena, ¿no? La mamá debe tener buena pelvis para poder dar parto normal. Pero ¿por qué cada vez se ven menos partos en podálico o parto normal? Por el BRIC trial, ¿no? El estudio de los fetos en podálico. Un estudio pues que ha determinado, ¿no? Si al feto en podálico le doy parto vaginal o le hago una cesárea planificada. Se ha demostrado que hacer una cesárea planificada en el feto en podálico tienes menor riesgo y menores tasas de mortalidad, morbilidad neonatal que a darle chance vaginal, ¿no? Con un riesgo relativo de 0.3. Entonces, desde ese estudio, pues los partos vaginales han disminuido, ¿no? Casi siempre no se dan problema, tienen un feto en podálico. Ya esa es una indicación de cesárea, ¿no? Porque nada me garantiza que el bebé tenga la cabeza flexionada, así como la que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tal vez una fetografía y confirmar que está en esa posición, pero poco complicado, ¿no? Entonces, feto en podálico ahora actualmente ya van a cesárea casi todos. Pero sí se podía hacer atención de parto, ¿no? Y aquí vemos las atenciones, las maniobras realizadas en trabajo de parto en podálico, ¿no? Esta es la maniobra de Pinar. Empieza a descender. ¿Y qué es lo que hago? Cojo la caderita del bebé y empiezo a jalarla, ¿no? Poco a poco. Otra maniobra, la de Rojas, que consiste una vez que ya jalé al bebito, roto su cuerpo en 180 grados, ¿no? ¿Para qué? Para que salgan los bracitos. Maniobra de Pagot, agarro al bebito de los piecitos y meto la mano para jalear y traccionar su bracito, ¿no? Maniobra de Pagot. La maniobra de Morisot todavía lo utilizamos más que todo en los partos en cesárea, ¿no? Pongo al bebé en mi mano y con mi dedo índice meto el dedo en la boca del bebé. Y eso hace un efecto de tirabuzón, ¿no? Meto el dedo y lo jalo así. Maniobra de Morisot. La maniobra de Braque, jalo al bebito de los piecitos y empiezo a jalar los brazos con la finalidad de traccionar y poner al bebé sobre el dorso de la madre. Con menos frecuencia partos en podálico, pero sí había, ¿no?
Las distocias funiculares son aquellas distocias del cordón principalmente, ¿no? 3 distocias: prolapso cordón, procúbito y prosidencia o lateroincidencia. Entonces, diferencias claras. ¿Qué es el prolapso? ¿Qué es lo que estoy viendo acá, no? Ven, tengo el cordón delante de la presentación fetal, o sea, la presentación en la cabeza, ¿no? Cordoncito delante de la presentación de la cabecita, ya esto es un procúbito. ¿Cuál es la diferencia entre procúbito y prolapso? Las membranas nada más, ¿no? Si las membranas están íntegras, procúbito. Si están rotas, como veo aquí, esto que dice prosidencia es un error. Si están rotas, ¿cómo se llama? Prolapso. Prolapso es que ya se rompió la membrana, procúbito está íntegra, ¿no? Si tengo el cordón que va al costado del bebé, pero no sobrepasa la presentación, lateroincidencia o prosidencia, ¿no? ¿Qué se hace con estos tipos de distosia? Cesárea, ¿no? Todas van a cesárea, por el riesgo de compresión de cordón, ¿no? Y finalmente la distosia de hombros, ¿no? La distosia más peligrosa de todas. Es el fallo en la salida del tronco fetal, ¿no? Factores asociados a este tipo de distosia: que la mamá haya tenido una distosia previa, el feto sea macrosómico, más de 4,5 kilos aproximadamente, diabetes mellitus, mamás obesas, inducción de parto, embarazo prolongado, edad materna avanzada, pelvis no ginecoide y multiparidad. Y factores intraparto: el primer, segundo estadio prolongado, detención del expulsivo, uso de oxitocina, parto asistido, instrumentado, parto precipitado, ¿no? ¿Cómo lo diagnostico clínicamente, no? Puedo ver el signo de la tortuga, ¿no? Sale la cabecita del bebé y se retrae, ¿no? No salen los hombritos. Dificultad en la expulsión de los hombros, ¿no? La distosia de hombros sí es una emergencia verdadera, ¿no? Es algo que no se le desearía a nadie, ¿no? Que le pase. Pero bueno, si les pasa, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acá hay un acrónimo en inglés, ¿no? ¿Qué significa? Be calm, cálmense, ¿no? Primero. Lo primero que tienen que hacer ante una distosia es respirar, breathe, porque esa es una verdadera emergencia, ¿no? Lo segundo que tienen que hacer es elevar las piernas de la madre con la maniobra de McRoberts, que es lo que estamos viendo acá. ¿Qué hago? Las piernas de la madre las elevo todo lo que puedo, ¿no? ¿Con qué finalidad? Ampliar el tamaño del canal de parto. Y mi otra mano, presión suprapúbica, ¿no? Siguiente letra, call. Tengo que llamar por ayuda porque una distosia nunca se maneja solo, ¿no? A, de aplicar presión suprapúbica, ¿no? Completando la maniobra de McRoberts. L, de large, ampliar la episiotomía, ampliar el canal de parto. Y finalmente la M, de maniobras, ¿no? Realizando una maniobra de McRoberts, que es lo que estamos viendo ahí, elevo las piernas de la madre y ejerzo presión suprapúbica para empujar el hombro, se resuelven más del 70% de distocias de hombros, ¿no? Entonces, maniobras de primer nivel, McRoberts, que es lo que estoy viendo, ¿no? Puedo hacer Masanti, que es lo mismo, solo que en vez de solo aplicar presión suprapúbica y elevar el miembro de la madre, también tracciono el hombro fetal con la finalidad de extirparlo, ¿no? Si no sucede esto, ¿qué hago? Maniobras de segundo nivel, ¿no? Rubin Woods. ¿Qué es Rubin Woods? Ya meto la mano, cojo el brazo del bebé y lo jalo, ¿no? ¿Y qué es la maniobra de Jacquemier? Lo mismo, pero cojo a nivel de la axila, ¿no? De la axila fetal, roto y jalo una mano con fuerza, ¿no? Si no sucede, hago ya las maniobras de tercer nivel o las extraordinarias, ¿no? Una de ellas es la maniobra de Sabanelli, que es lo que estoy viendo. ¿Qué hago con Sabanelli? Agarro la cabeza del bebé y lo devuelvo, ¿no? Adentro del útero y me voy a hacerle una cesárea. Sabanelli. Otra maniobra de tercer nivel, la fractura de clavícula del bebé. Y otra, la sinfisiotomía, ¿no? Cortar la sínfisis del pubis. ¿Qué sucede con las de tercer nivel? Mucho riesgo, ¿no? De complicaciones maternas, neonatales, ¿no? Tengo como complicaciones hemorragia posparto, desgarros de segundo, tercer, cuarto grado, endometritis, rotura uterina, atonía, retención vesical, incontinencia y diastasis de pubis, ¿no? Y complicaciones neonatales, tengo mortalidad perinatal,
encefalopatía hipóxico-isquémica, fracturas de clavícula, fracturas de húmero y lesiones del plexo braquial, ¿no? Como la parálisis de Ehlers-Danlos o de Klunke, ¿no? Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? En casos de rotura uterina, el único manejo es hacer una cesárea, porque rotura significa que ya se abrió el útero, ¿no? Y si abrió el útero, ese bebito ya salió a donde la cavidad abdominal, ¿no? Donde no hay oxígeno, así que el bebé posiblemente ya esté en sufrimiento o muerto, ¿no? Así que una rotura sí es una emergencia también. Si hay rotura, se tiene que entrar directo a sala a hacer cesárea. Y la rotura definitivamente va a generar un sangrado interno masivo en la madre, ¿no? Así que se tiene que entrar a hacer la cesárea, sacar el bebito y reparar esa rotura, ¿no? En caso no se pueda, también hay posibilidad de cesárea histerectomía. Pero el manejo es cesárea siempre, en rotura uterina. Lo que habíamos visto del anillo de Van es una inminencia de rotura, o sea, todavía no se ha roto, ¿no? Antes de que se rompa, ¿qué va a pasar? Se va a formar ese anillo de contracción. Inminencia, ¿no? Y dolor intenso en la cicatriz previa, ¿no? Porque la rotura suele pasar más en personas que ya tienen una cesárea. Entonces, si hay inminencia de rotura, también el manejo es claro, no es cesárea. Tienes que entrar a hacer cesárea. ¿Ya? Rotura, inminencia, cesárea. ¿Alguna otra pregunta? Maciel. Doctor, buenas noches. Yo tengo dos consultas. La primera es, en el caso de un útero retroverso, ¿se le da chance vaginal o sí requiere cesárea? El útero retroverso es una condición muy frecuente, en realidad, pero casi siempre los úteros retroversos generan una desproporción cefalopélvica, ¿no? Por una anomalía de la pelvis. Es decir, esos son los bebés que no llegan a acomodarse. O sea, tú le haces un tacto vaginal y el bebito pues no está encajado, no para nada encajado, o sea, está flotante, ¿no? Y es posible que no se encaje, ¿no? Por la misma posición del útero, ¿no? Así que el útero retroverso por sí solo no es una indicación de cesárea. Pero si ya encuentras algún signo de desproporción cefalopélvica, que es lo más frecuente en un útero retroverso, sí tienes que hacer cesárea, ¿no? La cesárea en realidad es más que todo un término que se utiliza en desproporción cefalopélvica, ¿no? Que como han visto, ¿no? Pues una anomalía de la pelvis o del bebé va a terminar en una desproporción, lo que va a ser eventualmente una cesárea. Ya, doctor. La segunda pregunta es, cuando nosotros hacemos uso de oxitocina para poder elevar, digamos, la eficacia del trabajo de parto, ¿cuánto tiempo se espera para decidir o no una cesárea? Eso depende de cómo uses la oxitocina. Por lo general, eso es la inducción, ¿no? O la conducción. Cuando usas oxitocina, puedes usarla por un ciclos. La oxitocina la utilizamos si ya una paciente está en trabajo de parto por un ciclo de 6 horas de forma consecutiva, ¿no? Obviamente a las dosis que amerita la paciente, ¿no? Hay dosis baja, intermedia, alta en el uso de oxitóxicos, ¿no? Lo más frecuente en Perú es que se utilice las dosis intermedias, ¿no? En 1000 unidades. Pero el tiempo en el que usamos la oxitocina suele ser 6 horas. Es decir, algo muy clásico, ¿no? Que pasa en sala de partos. Está en 6 de dilatación y sabes que no avanza porque tiene una hipodinamia, ¿no? Ya se agotó el músculo y tiene pobres contracciones. Sabes que hay que acentuarlo. Ya le metemos oxitocina. ¿Cuánto tiempo podemos usar esa oxitocina? 6 horas. ¿Qué hacemos en 6 horas? Reevaluamos, ¿no? Si la paciente está avanzando o no está avanzando. Si ya tiene algún criterio de detención de la dilatación, pues obviamente, o sufrimiento, pues va a cesárea, ¿no? Pero las 6 horas son solo en casos de pacientes con fase activa, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú estás usando oxitocina como inducción o maduración de cuello uterino, no sé, quieres inducir a una paciente que tiene cesárea una vez y quieres que sea parto normal, para no dañar, como yo no puedo usar misoprostol, le tengo que dar oxitocina. ¿Cuánto tiempo puedo usar esa oxitocina? De igual manera, 6 horas de forma corrida, pero puedo hacer 6 horas
un intervalo de descanso de 6 horas y retomo con un nuevo ciclo por 6 horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo en general? 24 horas. Entonces, depende de cómo luce la oxitocina, ¿no? Pero si te refieres a una distocia de trabajo de parto, o sea, ya la paciente está en trabajo fase activa, 6 horas nada más. Si en 6 horas no avanzó, pues ya lo puedes considerar como una inducción fallida, ¿no? Ahora, si no estaba en trabajo de parto y quieres inducir el parto como tal, son 24 horas, ¿no? Si en 24 horas no hay progresión, inducción fallida también, ¿no? Y ambas inducciones pues van a cesárea. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? No, ya. Vemos rápidamente nomás lo de puerperio. Es un tema pues muy cortito en realidad. Pero de todas maneras, bueno, es parte de su clase, ¿no? ¿Sí se visualiza? Ya. Bueno, ¿qué es el puerperio? El puerperio es pues básicamente el periodo que transcurre después del parto, ¿no? ¿Cuánto dura? 6 semanas o 45 días. Algunas literaturas te dicen 42 días, ¿no? Pero 45 es lo más aceptado. Es el periodo en el que se producen cambios anatómicos y fisiológicos en la mamá para volver al estado pregestacional, o sea, a cómo era antes del embarazo, ¿no? Y también genera una serie de cambios que favorecen la lactancia, ¿no? Tenemos el puerperio inmediato, que es el puerperio que dura las primeras 24 horas, en el que tenemos como complicación más frecuente las hemorragias, ¿no? Tenemos el puerperio inmediato, que puede durar hasta los 7 días, el puerperio alejado o tardío, que puede ser hasta los 45 días, y el puerperio tardío como tal, que algunos consideran que puede elevarse hasta los 60 días, ¿no? Entonces, ¿qué sucede durante este puerperio? Hay fenómenos involutivos del aparato genital, principalmente. Uno de ellos es la contracción del útero, ¿no? El útero va a empezar a contraerse después del alumbramiento, como mecanismo hemostático y fisiológico posparto, ¿no? Para evitar el sangrado y la hemorragia, el útero se tiene que contraer. Se retraen las fibras uterinas, se contrae el útero de forma temporal. Y también existen los factores de coagulación, como la trombina, que favorece la hemostasis definitiva, ¿no? Todo esto genera una oclusión de los vasos sanguíneos y de las ligaduras vivientes de Pinard, ¿no? Entonces, los vasos sanguíneos van a disminuir de calibre de manera gradual hasta el estado pregestacional por cambios hialinos, ¿no? Lo que vemos acá, ¿no? Un vaso sanguíneo durante el parto, ven el grosor, rodeado de fibras musculares, pues en gran cantidad. Como es 8 horas posparto, 8 días posparto, 14 días posparto, 17, 24 y hasta los 3 meses, ¿no? Todo esto es parte de la involución uterina, ¿no? ¿Qué más sucede? Se epiteliza la superficie endouterina en los próximos 7 a 10 días, pero esto igual puede prolongarse hasta las 6 semanas, ¿no? Todo esto que genera sangrados o loquios durante todo el periodo de puerperio, ¿no? La involución uterina, bueno, el segmento inferior no es posible distinguirlo al tercer día. El cuello uterino al tercer día empieza a recuperar su forma, longitud y consistencia. En el cuarto día ya es difícil introducir un dedito y el orificio cervical externo no suele reanudar su apariencia pregrávida, ¿no? Es por eso que las pacientes que hayan dado un parto, el cuello en mujeres que nunca han tenido es como el A, ¿no? Ven un cuello cerrado, puntiforme, ¿no? Si ya tuvo un parto, el orificio externo casi siempre queda abierto, ¿no? Pero el interno sí se cierra. ¿Qué más sucede como parte de esta involución? Los entuertos, ¿no? Las famosas contracciones. Se quejan de dolor las pacientes. ¿Por qué? Porque el útero se contrae y eso genera dolor, ¿no? Entonces esas contracciones que desencadenan dolor se llaman entuertos, ¿no? Los entuertos pues son parte de la involución y suelen aumentar más durante la lactancia. ¿Por qué? Porque hay mayor liberación de oxitocina en ese periodo y la oxitocina que genera contracción del útero, ¿no? Entonces los entuertos son muy frecuentes en el periodo del parto. La involución uterina también va pasando a progresión de los días, ¿no? El número total de miocitos
No disminuye de manera apreciable, pero sí su tamaño, ¿no? Recuerden que el músculo a veces suele hipertrofiarse durante el embarazo. El globo de seguridad pinar puede disminuir en un periodo de 3 horas. Durante 6 horas el útero asciende un poco y el fondo se encuentra sobre la cicatriz umbilical, pero ya a partir de las 24 horas posparto la altura del útero tiene que haber descendido un 50% de la altura que poseía antes del parto, ¿no? Es por eso que en unidades de puerperio, cuando se pasa visita, si se han dado cuenta, se toca el fondo uterino, ¿no? Tocamos el fondo uterino con la finalidad de saber cuánto ha descendido el útero, ¿no? Si el útero no desciende, no involuciona al ritmo que esperamos para las 24 horas, posible sospecha de que hayan restos, ¿no? Restos o acumulación de coágulos. El peso en el parto del útero aproximadamente es de 1,5 kg, 1,7 kg. Y esto va a ir disminuyendo con el pasar de las semanas, todo el periodo de puerperio, hasta que a las 4 semanas tiene un peso aproximado de 100 gramos, ¿no? ¿Qué más sucede en el puerperio? Los loquios. Los loquios son los sangrados, ¿no? El sangrado que se produce después del parto es se llaman loquios, ¿no? De inicio son los loquios rojos o los loquios rubra. Son sanguinolentos, hemáticos, que suelen durar entre 24 y 48 horas, principalmente por contenido de sangre, ¿no? Hematíes. Puede haber también lanugo, vermix, gaseoso, colgajos de tejido residual o restos de membrana y meconio. A partir del tercer día suelen ser los loquios rosados o serohemáticos, ¿no? Hasta el 7º día. Y estos tienen aspecto de agua de lavado de carne, ¿no? Suelen tener hematíes, glóbulos blancos y detritus celulares del canal de parto, como los que estamos viendo acá arriba, ¿no? Suelen prolongarse a veces hasta las primeras 3 semanas, en el momento en el cual empiezan a tornar un color ya diferente, ¿no? Los loquios alba o blancos o cerosos, ¿no? Que estos ya tienen más predominio leucocitos, más células epiteliales, gérmenes patógenos y bacilos de Dodderlein, ¿no? La cantidad va a ir disminuyendo de forma gradual, aproximadamente 1.560 en total. El olor se suele comparar a lo que es la lejía, y el color de inicial es más intenso, y esto va a ir pasando y cambiando a medida que pasan los días, ¿no? El loquiometro es la acumulación de los loquios, ¿no? Se suelen retener a veces por un taponamiento del orificio cervical interno, ¿no? A veces suele causar dolor en estas pacientes, periodos de escalofríos, ¿no? Y si esto no se resuelve, puede progresar a un cuadro séptico, ¿no? ¿Qué pasa con la trompa, la vagina y los genitales? También involucionan, ¿no? A partir de la 6ª, 7ª semana, recién la trompa vuelve a ser la misma. La vagina empieza a recuperarse. A la 3ª semana ya empieza a bajar toda la gran vascularización y el edema que tenían, ¿no? En las zonas del himen se forman un aspecto de unas pápulas denominadas carúnculas mirtiformes, ¿no? En la zona vulvoperineal recupera sus características después de la 3ª semana. Y un pequeño retorno del sangrado a partir del día 21, ¿no? ¿Por qué? Por la misma involución, pero netamente ya del área vulvoperineal y vaginal. ¿Qué pasa con los órganos extragenitales? También hay cambios, ¿no? Cambios endocrinos. Por ejemplo, las hormonas placentarias empiezan a disminuir. El lactógeno placentario en 3er y 4º día, y la subunidad beta, que es la hormona para diagnosticar embarazo, entre 11 y 16 días ya se hace negativa, ¿no? Los estrógenos y la progesterona, si la mujer no da de lactar, a la 3ª semana se inicia una recuperación de los niveles de estrógenos, ¿no? Y puede tener incluso la menstruación. Pero en aquellas pacientes que sí dan de lactar, la ovulación, como no va a suceder la ovulación por inhibición gracias a la prolactina, que inhibe todo el eje hipotálamo hipoficiario, no suelen ver la regla, ¿no? Hay también una disminución de las hormonas hipoficiarias. La prolactina inhibe la secreción de GnRH, y eso hace que las pacientes que dan de lactar pues no suelen ver la regla, no en un mes, algunas pueden llegar hasta los 6 meses que dura todo el periodo de lactancia materna exclusiva, ¿no? La hipervolemia que ha sido inducida en el embarazo, recuerden que las gestantes aumentan su volumen en un 40-50%. Todo esto, este líquido empieza a disminuir, ¿no? En el puerperio el organismo ya no requiere todo este volumen sanguíneo, por lo cual se elimina a través de las vías urinarias o al tercer espacio, ¿no? Por eso se suelen hinchar los primeros días después del parto. El aparato urinario, pues las pacientes van a empezar a orinar más, ¿no? Las puérperas, ¿no? Es una poliuria fisiológica, ¿no? Eliminan orina entre 1500 y 2000 cc por día.
La diuresis posparto genera una pérdida de peso de aproximadamente de 2 a 3 kilos, ¿no? Y si ha tenido un parto traumático, puede ser que sufra de globo vesical en el puerperio, ¿no? ¿Qué pasa con la hemoglobina? Vuelve a valores normales. Los leucocitos pueden tener pues una leucocitosis fisiológica después del parto hasta 18.000, en algunos casos hasta 25.000, que es normal en el periodo del puerperio inmediato. Y en el puerperio inmediato es normal que los leucocitos sean entre 3 y 18, ¿no? Tenemos linfopenia relativa, eosinófilos también bajos. Aumentan las plaquetas, trombocitosis, agregación plaquetaria, fibrinógeno aumentado. Y los factores de coagulación aumentan también, ¿no? A nivel del aparato digestivo vuelven a su posición normal. Eso hace que las pacientes suelen tener un intestino perezoso, ¿no? ¿Por qué? Por hiperdistensión de los intestinos, disminución del peristaltismo, lo cual genera estreñimiento también en el periodo de puerperio. El aparato cardiovascular, la presión arterial y frecuencia cardíaca vuelven a ser normales. La presión no suele bajar más de 10 milímetros de mercurio, la frecuencia de pulso oscila entre 60 y 70, y el pulso no se suele acelerar en más de 10 pulsaciones, ¿no? La temperatura vuelve a niveles anteriores al embarazo, ¿no? Recuerden que la progesterona suele elevar la temperatura a 0.5 grados durante el embarazo y, bueno, en el puerperio todo esto desaparece, ¿no? En el segundo y tercer día puede haber un aumento de temperatura por la llamada subida de leche, ¿no? La producción de leche, pero no suele durar más de 24 horas, ¿no? A nivel de la piel, las estrías de color nacarado desaparecen y ya se forma un tejido flácido a nivel de la pared del abdomen y las estrías se tornan más blanquecinas, ¿no? Se produce diastasis de los músculos rectos. Si la separación llega hasta la sínfisis de pubis, esto suele ser considerado definitivo, ¿no? Pero si no llega al pubis, que es lo más frecuente, cuando pasa el periodo de puerperio, esto se va a corregir. La frecuencia respiratoria se normaliza, la disminución de la presión abdominal también hace que el diafragma realice movimientos respiratorios, por lo cual las puérperas pueden respirar con mayor facilidad, ¿no? En el peso es evidente, ¿no? Hay disminución del peso. En el parto se pierden 5 kilos y en la primera semana disminuye 500 gramos por eliminación de líquidos, ¿no? Durante todo el puerperio la paciente va a perder entre 5 y 7 kilos. Las puérperas suelen presentar estados de euforia y de relajación muy evidentes después de los esfuerzos realizados. Hay mujeres que suelen referir depresión o tristeza, ¿no? De entre los primeros 4 o 5 días, que es algo muy frecuente. Pero recuerden que esa depresión no suele considerarse como una depresión posparto como tal, ¿no? La depresión posparto tiene otros criterios que en algunos casos se suman a psicosis posparto, ¿no? Pero es muy común que haya cambios del estado de ánimo. ¿Qué pasa con las glándulas mamarias? Primero, la lactogénesis, ¿no? Comienzo de la secreción láctea, principalmente por la secreción de prolactina, ¿no? La prolactina impide la secreción de GnRH, lo que va a acompañarse de amenorrea durante todo el periodo de lactancia, y la prolactina es controlada por la dopamina, ¿no? ¿De quién se encarga la lactopoiesis, la eyección láctea? Pues principalmente la oxitocina, ¿no? Factores hormonales y factores nerviosos, principalmente oxitocina. Y la eyección láctea desde los alvéolos hasta los conductos al pezón y a la boca del bebito por la contracción de las células mioepiteliales, ¿no? ¿Por quién se conduce? Netamente por la oxitocina. Entonces recuerden, prolactina produce leche y ¿quién la eyecta? La oxitocina. Entonces la primera leche mamaria se llama calostro, ¿no? La secreción mamaria que antecede a la secreción de leche normal se presenta en los primeros 2 o 3 días de puerperio. Y es una leche pues más viscosa, ¿no? Más amarillenta, muy densa. Contiene bastantes minerales, aminoácidos, más cantidad de proteína, albúmina, menos porcentaje de azúcar y de grasa, ¿no? Tiene inmunoglobulina A, lo que ofrece a los recién nacidos protección contra gérmenes enterales, factor de complemento, macrófagos, linfocitos, contiene lactoferrina, lactoperoxidasa y lisocimas. Y es una leche pues muy importante, ¿no? A pesar de su poco volumen, es muy rica para el bebé, ¿no? Para el recién nacido. Ya la leche madura es el alimento ideal para el recién nacido, pero esta ya se produce después del tercer día, ¿no? Contiene más contenido de grasa, de proteínas, de carbohidratos, factores bioactivos, minerales, vitaminas, hormonas y muchos productos celulares, ¿no? ¿Cuánto oscila la cantidad de leche de las puérperas? Entre 600 y 1000 centímetros cúbicos, dependiendo del tipo de alimentación y la ingesta de líquidos que tenga, ¿no?
Lo que veo al inicio, por ejemplo, es un calostro, ¿no? Leche materna al tercer día suele ser más amarillenta, escasa, más espesa, ¿no? Pero esto empieza a producir más leche a medida que el bebé empieza a succionar, ¿no? Y la leche madura ya es la leche pues que vemos al final, ¿no? Que es la leche más blanca, ¿no? Más densa, ¿no? Menos densa, perdón. Entonces, esto es lo que sucede con la lactancia, ¿no? Ventajas de la lactancia, pues definitivamente favorece el desarrollo gastrointestinal del bebé, transmites anticuerpos, es una leche estéril, temperatura ideal, ¿no? No produce alergias o intolerancia como la fórmula. La absorción es mucho mejor que la fórmula, su tolerancia también. Permite un gran apego entre la madre y el bebé. Desarrollo y crecimiento del recién nacido, disminuye la incidencia de infecciones, otitis, respiratorias, gastrointestinales, NEC o síndrome de muerte infantil súbita, ¿no? Y las mujeres que amamantan pues, tienen menos riesgo de cáncer de mama, definitivamente. El puerperio disminuye de los 4 kilos excedentes de sobrepeso de las mamas y lo que se recomienda en nuestro país, pues, y en otros países de Latinoamérica, 6 meses lactancia materna exclusiva, ¿no? Bueno, para que esto se brinde como una lactancia exitosa, siempre se debe favorecer las políticas hospitalarias, competencia del personal, el cuidado prenatal, que ya de inicio hay que preparar a las madres para el periodo de lactancia, cuidado posparto, apoyar a las madres durante este periodo, suplementación, ¿no? Vitaminas, una correcta alimentación, alojamiento conjunto que permite que el bebé se aloje con la madre en el momento del posparto, conocer las señales de hambre del bebé para poder ayudar a lactar, estimular a las madres y hacerles recordar sobre el uso de biberones, tetinas y chupetes y bueno, ¿no? Apoyar toda la comunidad en general a la madre, ¿no? Actualmente ya hay hospitales que se consideran amigos del niño y de la madre, ¿no? Son hospitales que pasan por un periodo de supervisión, de fiscalización, con la finalidad justamente de esto, ¿no? Favorecer la lactancia materna. Entonces, la lactancia idealmente debe iniciarse las 24 horas postparto, ¿no? Se debe amamantar cada 3 o 4 horas, 3 minutos por mama, pero lo más recomendable es en realidad la demanda, ¿no? El bebé tiene hambre, pues hay que darle. La tumefacción mamaria es frecuente entre 3 y 6 días postparto, lo cual se pone en manifiesto por la red venosa de Haller, y esto hace que puede bajar por la succión repetida del bebito. El tamaño de la mama no afecta la capacidad de la lactancia, así que si tienen senos pequeños, pues pueden dar de lactar de igual manera, ¿no? El volumen va a ser el que requiera su bebé, no importa tanto el tamaño, ¿no? Pero sí, claro, definitivamente, personas que tienen bustos más grandes suelen ofrecer un poco más de leche al bebé, pero en realidad la formación de leche es en base al requerimiento de tu bebé, ¿no? Lo que tu bebé te pida, tu cuerpo va a producir. La succión del pecho provoca contracciones del útero, ¿no? Lo cual, y ya hemos visto que esto genera producción de oxitocina, ¿no? Disminuye los casos de hemorragia. Siempre en casos de lactancia, pues guiar a la madre, ¿no? Que hay fármacos que no se deben utilizar, ¿no? Ciertos antibióticos, ¿no? Hormonas, antidepresivos, anticonvulsivantes, antihistamínicos, ¿no? Analgésicos, diuréticos o quimioterápicos que no se pueden utilizar, ¿no? ¿Cuándo se debe inhibir la lactancia? Mujeres que tienen bebés óbitos, ¿no? Si el bebito pues ha fallecido, pues no se debe dar de lactar, ¿no? Si la mamá consume drogas ilegales, infante con galactosemia, mujer con VIH, TB activa, malformaciones del pezón, embarazo en periodo de lactancia, también se debe suprimir la lactancia, ¿no? ¿Qué debemos brindar? Citrato de clomifeno, bromocriptina o cabergolina, que es lo más frecuente, ¿no? Un comprimido semanal de 3.5. Atención médica del puerperio inmediato, todo lo que se debe hacer en la sala de posparto inmediato, control de diuresis, movilización y en la sala de puerperio, ¿no? El examen físico siempre debe ser de entre las primeras 24 horas de puerperio para valorar si existiera alguna anomalía del puerperio, ¿no? Que ya es parte de su siguiente tema, lo que son los cuadros de hemorragia posparto, endometritis, infecciones posparto, mastitis, ¿no? Y otras medidas que se puede utilizar, exámenes de laboratorio, de rutina, principalmente pedimos hemoglobina para ver con cuánto está en el posparto. Uso de útero contractores, ¿no? Como oxitocina también, como forma preventiva. Antibióticos en caso de pacientes que hayan tenido unos desgarros pues, muy amplios. Analgésicos en caso lo requiera, paracetamol el más seguro y medidas higiénico-dietéticas en las madres, ¿no?
Alta hospitalaria, por lo general, primeras 24 horas, puerperio normal, 48 72 horas, puerperio por cesárea, ¿no? Listo, gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok, ya. Entonces, le mando las diapositivas a su delegado y bueno, igual para que lo revisen, ¿ya? Ok, hasta luego. Nos vemos.